Para programar los PLCs Moller vamos a utilizar el programa EasySoft. Lo primero que debemos hacer es ubicarnos sobre la pestaña de proyecto y seleccionar el dispositivo con el cual vamos a trabajar. En este caso seleccionaremos el dispositivo 512 DC-T6. Lo único que debemos hacer es seleccionar el dispositivo y arrastrarlo al espacio de trabajo. A continuación debemos seleccionar la serie de nuestro equipo. Nos aparece unas ventanas donde podemos configurar algunos parámetros del mismo equipo. Ahora, para hacer la programación en ladder, vamos a la pestaña de esquema de contactos y observamos las funciones del dispositivo. Las funciones pueden variar dependiendo del equipo que tengamos. Podemos programar en norma DIN o en norma ANSI. En nuestro primer ejemplo, lo que haremos es activar salidas mediante entradas de forma directa. Las entradas del PLC se encuentran en la opción I. Vamos a cambiar a norma DIN y al arrastrarla y ponerla en la red número 1 seleccionamos el número de la entrada, si es normalmente abierta o normalmente cerrada. Y con la salida se hace lo mismo, se selecciona las salidas y se arrastra a la red. En este caso tendríamos nuestro primer programa que la entrada ISO1 activaría la salida QSO1. Seleccionamos el número de la salida y la función de la bobina. Tenemos diferentes funciones, como bobina normalmente abierta, cerrada, activadas por flancos, telerruptor o set y reset. Vamos a hacer un ejemplo de cada una de las funciones de las bobinas para poder entender cómo se comportaría en un sistema. En este caso, observamos que vamos a trabajar con las siguientes funciones: bobina abierta y bobina cerrada. Vamos a la pestaña de simulación, seleccionamos las salidas, las entradas y el modo de funcionamiento de las entradas. Podemos seleccionar el modo de funcionamiento como interruptores, normalmente abierto, cerrado, o como pulsadores. Vamos a trabajar como pulsadores y simulamos. Observamos que cuando presionamos la entrada 1 se activa la salida QSO1. Si soltamos, pues la salida QSO1 ya no va a estar más activa. En la red número 2 sucede lo contrario. Como la bobina está en función normalmente cerrada, ella va a estar activa, pero cuando se presione la entrada ISO2, QSO2 se va a desactivar. Podemos observar en la simulación. ¿Qué otros modelos o tipos de funciones hay para las bobinas? Está la función de telerruptor, que sería nuestra bobina QSO3. Está la función de seteo y la función de reseteo. La función de seteo y reseteo lo que me hace es que con cada pulso que llegue se activa la bobina, pero no va a haber necesidad de dejar presionado el botón o la entrada. Hagan de cuenta que es como si la bobina guardara la memoria del último estado de la entrada. Y el reseteo haría todo lo contrario, me resetearía esa bobina. Telerruptor lo que hace es que cambia el estado de la bobina dependiendo de la secuencia de pulsos en la entrada. Vamos a verificar esto con una simulación. Vamos a asociar una entrada diferente a cada salida. Tendríamos
trazaríamos nuestra entrada ISO 4 y finalmente nuestra entrada ISO 5. Para trazar las líneas podemos utilizar nuestro lápiz. Y finalmente nos faltaría por activación de flancos. En este caso solamente vamos a trabajar por flanco descendente como ejemplo, y se propone que ustedes trabajen con flanco ascendente para que descubran cuál es la diferencia. Vamos a borrar este pedazo y vamos a pasar a la simulación. Tenemos nuestras salidas en el visor, las entradas y el modo de funcionamiento de las entradas. Como habíamos dicho, vamos a trabajar en modo de funcionamiento como pulsador y observamos nuevamente. Si presiono ISO 1, como la salida QSO 1 está normalmente abierta, se activa. Si lo suelto, se desactiva. ISO 2 desactivaría QSO 2 porque QSO 2 está normalmente cerrada. Observamos. ISO 3 lo que hace es que con solamente un pulso, independientemente de lo largo que sea, la salida de QSO 3 o la bobina de QSO 3 va a cambiar de estado alternativamente. Observamos que ya va variando cada vez que se presiona. ISO 4 y ISO 5 van a trabajar la bobina QSO 4 en modo de set y reset. Si yo presiono ISO 4, lo que va a hacer es que me activa la bobina. Observamos que queda activada como si tuviera una memoria, y si presiono ISO 5 lo que va a hacer es que va a resetear la bobina. Y finalmente tenemos la activación por flancos. En este caso observamos que ISO 6 activa QSO 5 por flanco negativo. Observamos acá la figura. Entonces yo presiono ISO 5 por flanco negativo. Acá observamos la figura. Entonces al presionar ISO 6 observamos que QSO 6 no se ha activado porque todavía no ha llegado al flanco negativo de la entrada. Ese flanco negativo se va a dar cuando yo suelte ISO 6. Entonces si yo lo suelto, ustedes observan que se alcanza a activar un momento. No queda activa porque no hay una memoria que guarde ese estado.